Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, según donde ¿Dónde? estéis y desde donde nos veáis, si nos queréis decir de dónde venís. Bueno, Y y bienvenidos. bienvenidos a todos los que estáis entrando en este directo en el cual pues acabamos de empezar ahora para hablar un poco de un estudio, ¿no?, que vamos a hacer de la palabra de Dios de Apocalipsis 12. Nos saludan de Colombia, de Miami, nos invitan, ahora nos hacen invitaciones de Colombia, Santa Marta. Vamos a estudiar Apocalipsis 12, vamos a leerlo. No sé si lo podremos hacer entero porque tiene... Bastante Sí, larguito. bueno, son 17 capítulos, versículos, pero como a veces nos explayamos un poco explicando, pues no sé si vamos a llegar o no a poderlo explicar completo. Así que bueno, nuestra idea pues eso es que si tenéis Biblia, que vayáis a vuestras Biblias para acompañarnos en esta lectura. Y bueno, nos saludan de Colombia otra vez, de Venezuela, Cartagena, de Indias, República Dominicana, etcétera. Un poco de Latinoamérica, ¿no? Salvo Estados Unidos, creo que han comentado al principio, el resto es Puerto Rico. Puerto Rico. Entonces, bueno, hoy no vamos a responder preguntas en relación a cosas que no tengan que ver, lo digo porque preguntan sobre los Anunnakis, un día hablaremos sobre esto. Vamos a responder únicamente preguntas que tengan que ver con Apocalipsis 12. Vamos a hablar de un dragón, de una mujer, de una serpiente, vamos a hablar también de un conflicto entre el bien y el mal. Entonces, todas las preguntas que vayamos o que vayáis a hacer que sean siempre relacionadas a lo que vamos a leer, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a empezar con una oración y después pues ya empezamos el estudio, ¿de acuerdo? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por la oportunidad de poder leer tu palabra, de poderla estudiar aquí con muchas más personas. Te pedimos, Dios, que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes, nuestros corazones y que nos dé discernimiento sobre lo que vamos a leer. Perdona, Dios, todos nuestros pecados, que te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues estamos aquí ya en este directo para hablar un poco sobre Apocalipsis 12. Así que si tenéis vuestras Biblias, las podéis abrir en Apocalipsis 12 y, y vamos Damos leyendo, ¿de acuerdo? comienzo. Ujú. No sé si quieres leer Vale. El título es La mujer y el dragón. Hay que recordar, perdón, que Apocalipsis 12 está escrito dentro de un lenguaje simbólico, por lo tanto vamos a analizar un poco quiénes son estos símbolos, ¿de acuerdo? Correcto. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bueno, aquí ya tenemos el primer símbolo. Recordemos que habla de una mujer, ¿no? Y está vestida del sol y con la luna debajo de sus pies. Por lo tanto, tenemos que determinar quién es esta mujer. Hay dos interpretaciones, Ujú. ¿no? Una que es una interpretación semi-literal, ¿no? Que es la interpretación que suele dar la Iglesia Católica y dice que esta mujer es, es María, ¿no? Es la Virgen María, ¿no? Porque dice que es una mujer con... y luego por otros símbolos que dice, pues, o se aplican, pues se aplican a la Virgen María. En parte, en parte este punto no, pero más adelante sí que hay algún punto que sí, pero no se está refiriendo esta mujer a la Virgen María, sino que se está refiriendo a la Iglesia de Dios. Recordemos que a la Iglesia, tanto la Iglesia pura como la Iglesia corrompida, la Biblia siempre la define como una mujer. En Apocalipsis 17 nos habla de otra mujer que es totalmente opuesta a esta mujer. Esta mujer, por ejemplo, dice que es vestida del sol, ¿no? Con la Ujú. luna debajo Debajo de de sus sus pies, pies. símbolo de pureza, símbolo de Dios, símbolo de Cristo, ¿no? El sol de justicia, ¿no? Que nos dice en Malaquías 4.2. Sin embargo, la mujer que nos relata en Apocalipsis 17 la compara con una ramera, viste con adornos,
luego tiene un cáliz lleno de abominación e inmundicia. Por lo tanto, es una iglesia totalmente opuesta a la que hoy vamos a analizar. Otro día analizaremos la mujer de Apocalipsis 17, que no es una mujer literal, no hay ninguna mujer, o no hay, este símbolo no está apuntando a ninguna mujer en sí, sino a una iglesia, ¿no? Es más la representación que en Apocalipsis se hace de la mujer, ¿no? Uh-huh. Que la mujer representa siempre la iglesia. Sí, por ejemplo, si vamos a Isaías 4.1, en Isaías 4.1 nos habla, ¿no?, de 7 mujeres, y obviamente está hablando de la iglesia, porque dice, echaron mano de un hombre 7 mujeres, recordemos las 7 iglesias, ¿no?, también en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Por lo tanto, está hablando de unas iglesias, un tipo de iglesias, el 7 es plenitud, ¿no?, que abarcan pues a todo el mundo, en el cual pues son iglesias que lo que quieren es seguir llevando el nombre de Cristo, seguir llevando o reclamando, ¿no?, las bendiciones de Cristo. Sin embargo, lo que quieren hacer es comer de su propio pan, es decir, no comer del pan del cielo que es Cristo, no comer de su enseñanza, y a la vez también vestirse de sus ropas, ¿no?, cuando nosotros debemos de estar ataviados de las ropas de Cristo, de la justicia de Cristo, ¿no? Nos dicen que esta es también la iglesia, la novia de Cristo. Sí, claro. Correcto. Por lo tanto, esta mujer que aparece aquí es la iglesia verdadera, una iglesia pura, sin mácula, ¿no? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Cuando está vestida del sol, el sol es un símbolo, de Cristo, ¿no? El sol de justicia, y a la vez también es un símbolo del Padre, ¿no? Y la luna también es símbolo de Cristo. A la vez también en el Antiguo Testamento todo lo que tiene que ver con la luna también eran símbolos que apuntaban a Cristo. Por lo tanto, recordemos que tenemos que interpretarlo todo de manera simbólica, porque si lo tenemos que interpretar de manera literal y que esta mujer realmente es María, vamos a tener que aplicar que el dragón realmente es un dragón físicamente, ¿no? Por lo tanto, no podemos caer en estas cosas, y que el cordero que nos explica no es Cristo, sino que es un cordero, ¿no? Uh-huh. Y nos dice que esta iglesia verdadera dice que tiene sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Una corona con 12 estrellas. Estas 12 estrellas es símbolo de el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que no era concebido como iglesia, aún así en el sentido quizás menos teológico era iglesia, ¿no? Porque se congregaban, tenían como objetivo, ¿no?, tener comunión con Dios, ¿no? Por lo tanto era iglesia, pero en el Antiguo Testamento, y estas 12 estrellas es símbolo de las 12 tribus de Israel. Uh-huh. Y más adelante estas 12 estrellas también es símbolo de esa transición de las 12 tribus de Israel a los 12 apóstoles, ¿no? Correcto. Y entonces nos dice, y estando encinta esta mujer, esta iglesia, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. A la vez también se puede aplicar a María, porque es, digamos, el último escalón de esa iglesia, de ese pueblo, de ese linaje, ¿no?, que lleva a Cristo, que da a luz a Cristo, ¿no? Como se había prometido en Génesis 3.15, ¿no? Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Está a punto de nacer esta simiente, la cual va a causar y tener enemistad con Cristo. Aunque todo el linaje que lleva a Cristo, y que realmente son gente que quiso guardar los mandamientos de Dios y vivió por fe, aceptaron a Cristo, por fe en el sacrificio de esos corderos, todos esos son simiente, ¿no? También son la simiente y tienen enemistad con el otro lado, con la simiente de Satanás, ¿no? Por eso vemos esa enemistad de Caín con Abel, la simiente de la mujer con la simiente de la serpiente. Y esta simiente se ha ido reproduciendo
hasta Cristo, y luego hasta la segunda venida va a ser así, va a haber esta enemistad, ¿no? La simiente de, podemos decir también en el caso de Abraham, la de Isaac e Ismael, ¿no? Sí, también. Ajá. Y ahí tenemos la simiente de Cristo, obviamente, y la simiente, pues, que no es de Cristo, ¿no? Porque el Señor Jesús viene de Abraham, ¿no? También sí. esa simiente. Jacob y Esaú, también ahí tenemos esas dos simientes, ¿no? Jacob y Esaú, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y estas dos simientes han estado siempre durante toda la historia en conflicto. ¿Por qué? Porque unos reflejan el carácter de Cristo y otros reflejan el carácter de Satanás. Y por lo tanto hay esa enemistad. Y esta enemistad va a continuar hasta que Cristo venga en las nubes. Por lo tanto dice que, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Obviamente también se está refiriendo al momento de María, ¿no? Como este último escalón que lleva, digamos, a la nueva, a la iglesia cristiana, ¿no? Por así decirlo, con Cristo. Y dice que en el mismo momento que está pasando todo esto, si quieres leer el versículo 3. Vamos al 12:3. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Por lo tanto, aquí nos está hablando de un símbolo, ¿no? De un dragón. Y este dragón, ¿con quién lo identificamos? Si tomamos todo de manera literal y decimos que esa mujer es María, este dragón tiene que ser alguien literal también. Herodes. Sí, bueno, hay que analizar un poco, o sea, tendría que ver, obviamente, con el gobierno que habría en ese momento, sí, ¿no? bueno, primero este dragón es un símbolo primero de Satanás. Luego Satanás lo que hace es utilizar a un emperador, bueno, a un dignatario suyo, que es Herodes, ¿no? En el cual pues ya iremos viendo en los siguientes versículos. Pero nos dice que sale, o que aparece, una señal de un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí hay una serie de símbolos que tendríamos que analizar un poco. ¿Quién son estas 7 cabezas? Recordemos que, bueno, es un símbolo de Satanás, ¿no? El número 7 sí que es cierto que es número de perfección, pero aquí tiene 7 cabezas por una razón concreta que tendríamos que analizar en Apocalipsis, lo que es Apocalipsis 17, ¿no? Al final, en el versículo 9, a partir del 9 nos habla, ¿no? De las 7 cabezas, dice que son 7 montes, etc. Pero para no extendernos mucho en este punto, estas 7 cabezas es símbolo también de esos... claro, es Satanás y tiene un símbolo de algo que iba a suceder más adelante, ¿no? Es decir, estas 7 cabezas son los reinos que Satanás ha usado y usará en el futuro para extender su dominio, ¿no? Que son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Roma papal, 5, luego también el ateísmo, y la otra cabeza es los Estados Unidos, que también es otra de estas bestias, ¿no? Entonces digamos que son esos 7 poderes políticos por los cuales Satanás se vale, ¿no? Por eso tiene estas 7 cabezas. Y tiene 10 diademas, básicamente, también por el hecho de los 10 reinos en los cuales quedó dividido luego Roma, etc. O sea, tiene todas las características, sí. ¿no? Pero identificamos que este dragón es símbolo de Satanás. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 nos dice: y su cola del dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Por lo tanto, aquí ya vemos lo que decía mi esposa, este punto, que el dragón tiene una doble aplicación, y ahora vamos a ver el porqué. El por qué tiene esa doble aplicación. Sí. Vamos a ver, no sé si habéis hecho alguna pregunta en relación a todo este tema. Bueno, habla de ángeles caídos. Sí, vamos a hablar un poco de esto. Y bienvenidos a todos los que vais entrando, que nos saludan de diferentes partes. Así es. Entonces,
dice que la cola del dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas. Esto es símbolo, las estrellas es símbolo de los ángeles. Por lo tanto, cuando dice que arrastraba la tercera parte de las estrellas, significa que hubo una rebelión en el pasado, en el cielo, en el cual Satanás se rebeló contra la autoridad contra Cristo y luego contra su padre, ¿no? Sí. Y esta rebelión la vemos en Ezequiel 28, donde habla de que Lucifer fue creado de la más pura belleza, pero que en él se halló iniquidad, ¿no? Entonces fue arrojado a la tierra. Y por lo tanto aquí cuando dice que arrastra una tercera parte de las estrellas... Está hablando que él se llevó del cielo la tercera parte, o sea, de los ángeles que había en el cielo, que Son millones y millones y millones, millares de millares, millones y millones. que no sabemos la cantidad exacta, digamos, que podemos decir son 20.000, ¿no? Es una... Es la tercera parte de los que habían en el cielo, Sí, ¿no? que es una cantidad inmensa, inmensa, inmensa. Dice eso, que en esa rebelión Satanás se llevó para sí, atrajo para sí, engañando a una tercera parte de los ángeles del cielo. Y entonces dice que son arrojados a la tierra. Entonces dice que el dragón se paró frente a la mujer. Obviamente no es Satanás, que obviamente sí, Satanás estaría ahí, ¿no? O sus ángeles. Pero este dragón que se paró frente a la mujer para devorarla, sabemos que no fue más ni menos que Herodes, ¿no? Herodes Exacto. fue el medio por el cual... Sí, bajo el imperio romano de esa época, ¿no? Ujú. Obviamente el autor intelectual de esto era, pues obviamente Satanás, porque él no quería que hubiera un libertador, entonces, y sabemos que ese libertador era Cristo, entonces tenía que de alguna manera hacer que Cristo pues no viniera a este mundo. Ujú. Así es. Y si vamos a Mateo 2, en el versículo 13, dice, después que partieron ellos, hablando de José y de María, y aquí un ángel del Señor apareció... no, perdón, está hablando de los reyes, de los reyes magos, ¿no? Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, para devorarlo, ¿no? De una manera simbólica. Es que se tiene que analizar de manera simbólica. Si decimos que estaba ahí para devorarlo, es que Herodes se lo quería comer. Y aparte, me está hablando de un dragón que se quiere comer al bebé, ¿no? A la simiente, al niño, al hijo varón, ¿no? Por lo tanto, en verdad, lo que está hablando es una situación que sucedió en el año, cuando nació Jesús, en el año ya -3, -4 antes de Cristo, ¿no? Esto es un poco complicado, pero un día hablaremos de por qué Jesús nació antes de la fecha que han puesto que nació, ¿no? Y dice que el dragón se paró, es decir, Lucifer, Satanás, se paró mediante Herodes frente a la mujer, frente a esa iglesia, pero que esa iglesia es también María, obviamente es María, esa mujer es María, pero es el punto final, digamos, de esa simiente del Antiguo Testamento, ¿no? Es esa transición. Y dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y es lo que sucedió, ¿no? Por eso tuvieron que huir, ¿no? Y dice, y ella dio a luz, ¿cómo sigue? Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Por lo tanto, aquí lo que nos está diciendo es que esta simiente que viene, este hijo varón, es el que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, ¿no? Es decir, va a gobernar sobre ellas. Unos va a gobernar por encima, va a gobernar para ellos, y otros lo que va a hacer finalmente este hijo varón es también destruirlos cuando venga en la segunda venida, ¿no? Por lo tanto, dice que regirá con vara de hierro
con vara de hierro, perdón, a todas las naciones. Y su hijo dice que fue arrebatado para Dios y para su trono. Por lo tanto, aquí nos está hablando en ese momento de la ascensión ya de Cristo, después de estar 40 días con sus discípulos, después de su... Cuando ascendió al cielo. Que dice que regirá con vara de hierro, también entendemos que es con justicia, ¿no? Ajá. No es el hierro como lo tomamos de decir que sería un fuerte, digamos, Sí, que sino, ¿sí? Sí, no, sí. Sino que tendría esa justicia que no tienen los otros, digamos, personas, pero o dignatarios o reyes, ¿no? Correcto, él sí llevaría esa justicia delante de Dios, y esa vara de hierro sería con la que regiría con justicia delante de esta tierra y el universo, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos dice que es arrebatada para Dios, o sea, para el Padre, y para su trono. Es decir, recordemos que se sienta, ¿no?, a la diestra del trono de Dios, ¿no?, cuando asciende al cielo. ¿Y qué nos dice? Y ahora aquí ya empieza, digamos, ya un punto en el cual pues vamos un poco más para aquí, para la historia, ¿no? Porque nos dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Esto, si lo miramos cronológicamente, esto no sucedió así con María. Por lo tanto, esa mujer que huyó al desierto es la iglesia de Dios, huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí hay algo que muchas personas dirán, ¿y esto qué es? ¿A qué viene, no, todo esto? Esta mujer, recordemos, es la iglesia, y dice que la iglesia más adelante huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Y dice que es sustentada por 1260 días. En verdad, en profecía, cuando analizamos los días, en profecía según Ezequiel y Números, no recuerdo bien ahora el capítulo, los días se tienen que aplicar por años, es decir, día por año, ¿no? Día por año te he dado. Por lo tanto, este sustento que Dios tiene a su iglesia por 1260 años es un tiempo que la iglesia pasó por una fuerte tribulación, por un tiempo concreto de 1260 años. Y este tiempo empezó en el año 538. Obviamente la iglesia antes también había sido perseguida, es decir, hubo también tiempos de persecución, porque recordemos que desde la muerte de Jesús en la cruz en el año 31 hasta el martirio de Esteban pasan 3 años y medio. Y la iglesia, Pedro, lo leemos en el libro de Hechos, etc. Sí, en el libro de Hechos, en otros libros también de las Escrituras, nos dicen que la iglesia, los discípulos fueron perseguidos, ¿no? Durante esos 3 años y medio fueron perseguidos, y finalmente con el martirio de Esteban tuvieron que huir y dispersarse por las naciones, ¿no? Pero sí que durante esos 3 años y medio literales, o sea, 1260 días, porque recordemos que los meses en la Biblia están contados por meses de 30 días, por lo tanto, 1260 días son 3 años y medio de 30 días cada mes. Por lo tanto, o sea, 42 meses. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que la iglesia en ese tiempo huyó y estuvo pues en el desierto, es decir, pasando penuria, pero siendo sustentada por Dios por 3 años y medio. Pero a la vez también tiene esta aplicación del año 538. ¿Qué pasa en ese año? Del año 538 a 1798, obviamente, es el momento en que se le da el poder al papado para... se puede decir que es el momento que hay persecución del 538, que es... Sí, no sé si poner un poco en contexto. Lo que sucede es que el Imperio Romano, antes del año 538, está diezmado. Las tribus bárbaras empiezan a invadir Europa. Esto lo explicamos el otro día, pero lo volvemos a explicar para los que no estaban.
Y el emperador Justiniano, recordemos que el imperio romano estaba dividido en dos, en la parte oriental y la parte occidental, y el emperador Justiniano lo que hace es hacer emperador al Papa, ahora no recuerdo cómo se llamaba el Papa que hizo emperador, ahora lo tengo aquí apuntado, luego lo miro y os lo digo. Hizo emperador al Papa. Por lo tanto, al ser cristiano, aparentemente cristiano, esas tribus bárbaras que eran cristianas se sujetaron, ¿no? Se sujetaron, de las 10 tribus bárbaras se sujetaron 7. Otras 3 fueron destruidas por orden también del Papa Justiniano y el ejército romano. Las destruyeron y por lo tanto, en el año 538, cuando los ostrogodos son expulsados de Roma, es cuando finalmente el Papa puede reinar sin tener oposición, ¿no? Destruyendo pues a esas 3 tribus bárbaras que eran los vándalos, los ostrogodos y los érulos, ¿no? Érulos, vándalos y ostrogodos, ¿no? Y los ostrogodos fueron destruidos en el año 500, bueno, destruidos no del todo, pero sí que fueron expulsados y perdieron todo su poder en el año 538. Por lo tanto, a partir de ese año, el papado empieza a dominar y empieza a imponer leyes y el ejército, sus ejércitos que tiene por Europa, las hacen cumplir, ¿no? Bueno, los ejércitos y los emperadores de los diferentes reinos en los cuales estaba dividido Europa. O sea que él toma el poder, obviamente, el 538. Sí. Sí, a 1798 toma ese poder y es el momento en que él hace todo su reinado, tiene ese poder y es la época en que hubo más persecución al cristianismo. Fue la época del oscurantismo, fue la época en que el papado gobernó y no se podía pensar diferente sino a lo que él decía. Por eso fue que la mujer tuvo que huir al desierto, ¿no? Así es, la iglesia tuvo que huir al desierto, ya no podía estar en plena comunión con la iglesia de ese entonces y tuvo que huir, ¿no? Eso lo vimos, los valdenses tuvieron que huir, están en las montañas por la zona de la Toscana, Italia, etc. Sobre la blasfemia del Espíritu Santo, mañana, de anticipo, mañana subimos un vídeo que hablamos en un minuto lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y retomando el tema, pues eso, este tiempo en que la iglesia fue sustentada fueron esos 1260 años en que la iglesia fue perseguida, desde el año 538 hasta 1798, que esto también ya lo habíamos explicado la vez pasada, sí, pero está conectado, Apocalipsis 13. Correcto, pero vamos a tocar un minuto para que entremos en contexto. 1798, recordemos que fue la herida de muerte cuando el Papa fue apresado por el general Berthier, quien fue Napoleón el que él dio la orden y el general Berthier fue ahí, era un hombre muy osado y entonces fue y cogió al Papa y lo apresó al Papa Pío VI lo apresó y el papado entonces perdió ese poder, ese trono y esa grande autoridad que le da el imperio romano, ¿no? Correcto. Por parte de Justiniano. Sí, en relación a las preguntas, todas las preguntas que no tengan que ver con este tema, o no las hagáis, o escribidnos por privado a laverdadilustrada@gmail.com. Todo lo que queráis preguntar en relación a este tema, ¿de acuerdo? Vamos a dar respuesta a lo que preguntéis en relación a este tema, ¿de acuerdo? Sí, recordad porque ahí vemos algunas preguntas que son, pues, que no están hoy en contexto con el tema, entonces recordad que si tenéis alguna pregunta, ¿sí? Bueno, nos preguntan cuál es el tema, estamos tratando Apocalipsis 12, la mujer y el dragón, qué quiere decir, y obviamente ahí vamos en el versículo ahora vamos 5. Ya el 6. Sí, terminando el 5 y ya iniciamos el 6. No, el 6 estamos justo ahora en el 6, que es sustentado por, por 1200. Estaba leyendo yo el 5, sí, es el 6 y estamos hablando de 1798 cuando fue apresado el Papa y
los 1260 días que van del 538 a Hasta 1798. Ajá. Por lo tanto, esos 1260 años la iglesia es perseguida. La iglesia, decimos la iglesia pura, ¿no? Es perseguida por ese tiempo y por lo tanto Dios la tuvo que sustentar por ese tiempo, aunque hubo mucho martirio. Lo que es la iglesia, lo que es la doctrina, iba, pues, no tenía la doctrina perfecta, pero sí que era un linaje que estaba conservando esa doctrina de la Biblia e iba, pues, rescatando verdades que iban surgiendo a través del estudio de la palabra de Dios, porque recordemos que durante todo este tiempo el papado prohibió la Biblia, la prohibió que se diera en idiomas diferentes al latín, al griego. Se prohibió, por ejemplo, que fuera traducida al alemán, al inglés, aunque Martín Lutero, muchos reformadores, sí, ¿no? Wycliffe, pues ellos se dedicaron y pasaron años enteros para poder traducir la Biblia al idioma para que nosotros la pudiéramos entender, ¿no? Uh-huh. Pero nos dice, después, dice, hubo una gran batalla en el cielo. Dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Uh-huh. Aquí, a partir de aquí empieza, digamos, una doble aplicación a algo que ya sucedió hace mucho tiempo, cuando Satanás fue expulsado del cielo, pero a la vez también es a una expulsión que volvió a tener Satanás del cielo. Para aquellos que no lo sepan, Satanás fue expulsado 2 veces del cielo. Una como Lucifer y otra como Satanás. Fue expulsado 2 veces. Una como habitante del cielo y otra como visitante del cielo. Y aquí, en Apocalipsis 12, nos relata estas 2 expulsiones. Hemos leído en el versículo 4 esa primera expulsión, ¿no? Sí. Que dice que el versículo 4 fue... Espérate, no. Sí, el versículo 4, ¿no? Que dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, ¿no? Por lo tanto, aquí vemos una primera expulsión y ahora aquí nos relata un poco lo que sucedió, pero lo mezcla un poco con algo que sucedió en el momento de que Cristo murió en la cruz en el año 31. Uh-huh. Nos dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Este es un versículo que es conflictivo porque nos está hablando de Miguel y tendríamos que saber quién es Miguel. Sí. Podríamos, si esto, remitirnos a Daniel 12, ¿no? En Daniel 12 nos diría que Miguel es el príncipe que está de parte de los hijos de Dios, ¿no? De Dios. Si vamos al libro de Daniel 12, al capítulo 12, para quien quiera acompañarnos. Daniel 12, versículo 1. Uh-huh. Sí. Entonces dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo, de angustia. Aquí está hablando, pero aquí nos hace referencia a quién realmente es Miguel. Claro, aquí nos dice que se levantará. El símbolo de levantará es porque está haciendo una función. Miguel está haciendo una función concreta y se levanta, deja de hacer esa función para venir a liberar al pueblo de Dios. Pero si vamos a Isaías 2, el versículo 21... Isaías 2:21. Sí, si vamos a Isaías capítulo 2, versículo 21. Lo podemos leer en el contexto desde el versículo 19, ¿no? Nos dice, se meterán en las cavernas de las peñas. Está hablando de todas aquellas personas que no han aceptado a Cristo, que se van a esconder de Cristo. Cuando Él venga se querrán esconder dentro de las peñas, ¿no? Recordemos que en Apocalipsis dice, escondednos del rostro de aquel, ¿no? Y caed sobre nosotros peñas, ¿no? Dice, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Por lo tanto, el que se levanta, Miguel, es el que comanda, como bien dicen, el que comanda los ejércitos de Dios, es
Cristo, porque Cristo es el comandante de las huestes angelicales de Dios. Así como Satanás es el príncipe y el que gobierna y guía a los ángeles suyos, ¿no? Caídos. Ahora bien, no tenemos que confundir y decir que Cristo es un arcángel. Arcángel significa el que gobierna, el que dirige. Es un título, ¿no? Así como, por ejemplo, en Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias se llama a los ministros ángeles, ¿no? Al ministro de la iglesia, al ángel, dile al ángel de la iglesia, cuando en verdad son personas, pero son mensajeros. Recordemos que ángel significa mensajero, por eso a Cristo, en Éxodo 3, versículo 2, se lo llama el ángel de Jehová. Cuando se presenta en esa zarza ardiendo ante Moisés, ¿no? Dice, quita tus calzados de tus pies. Que es lugar santo es. Por lo tanto, ese Miguel es Cristo, no es otro que Cristo. Y siguiendo en Isaías 2:19 dice, aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y sigue más adelante, en el 21, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando, vuelve a repetir lo mismo, cuando se levante para castigar a la tierra. Por lo tanto, Cristo es ese ángel de Jehová, es ese arcángel Miguel, y no estamos diciendo que es una criatura, un ser creado, o que sea un ángel o un arcángel, sino que eso son dos títulos, que significa el mensajero de Jehová y el que dirige y gobierna los ángeles, ¿no? Claro, es que él es como, digamos, lo pongo en el ejército, al general, se le pone un título, ¿no? Pero claro. no es que él, digamos, como lo dijéramos, en el caso de Cristo, no es que Cristo sea creado, sino él tiene ese título, ¿no? Claro, el título del ángel. Pero es así como los ministros de iglesia se los llama ángeles. ¿Pero por qué? Porque etimológicamente la palabra ángel significa mensajero. Por lo tanto, cuando de Cristo, de Jesús, del Hijo de Dios, se le llama el ángel de Jehová, cuando él dice que es el ángel de Jehová, no está diciendo que es un ángel, sino que es el mensajero de Jehová. Hay que coger la palabra etimológicamente. Y cuando se dice que Cristo es el arcángel Miguel, no es que Cristo sea un arcángel, tenga alas y sea un ser creado, ¿no? Por Dios, sino que es arcángel, etimológicamente significa el que dirige, el que gobierna a los ángeles. Y ese es Cristo, es el que dirige y el que gobierna a los ángeles. Por lo tanto, esta batalla aquí es entre Cristo y Satanás y sus ángeles, y Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles, ¿no? Y dice que luchaban, hubo una batalla en el cielo. No podemos entender la dimensión de esas batallas en el cielo porque ellos, en cierto modo, son inmortales hasta que Dios permite, ¿no? que mueran. Por lo tanto, no podemos entender bien en qué dimensiones son estas batallas o esta batalla que hubo en el cielo, ¿no? Pero dice que no prevalecieron, ¿no? En el versículo 8. En el versículo 8 dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y bueno, esto quiere decir que ya pues es la expulsión que tuvo Satanás tanto en el principio como después, como Lucifer y después como Satanás. Como Satanás, es la misma persona, ¿no? El mismo ser, ¿no? Lucifer y Satanás es el mismo ser con diferente nombre. ¿Por qué? Él era un ser creado por Dios, era un ángel de Dios, era el más excelso de todos los ángeles, y él una vez se rebeló contra Cristo, por eso lucha Miguel, ¿no? Porque es Cristo, él es el que lucha porque el problema lo tiene con él no se quiere sujetar a Cristo, no tiene ningún problema contra el Padre, no se quiere sujetar a Cristo, y más adelante ya tampoco se quiere sujetar al Padre, se quiere sentar en el trono de Dios, ¿no? Pero primero hay una jerarquía, por lo tanto primero es pasar por encima de Cristo y luego ponerse en el lugar de Dios, por eso es el anticristo, ¿no? El que toma el lugar de Cristo. Por excelencia, ¿no? El anticristo por excelencia. Entonces, cuando surge esta maldad, esta rebelión de Satanás, que engaña a la tercera parte de los ángeles, a él se le da oportunidad para que se arrepienta, obviamente porque Dios es Dios de amor. Él se sigue rebelando contra esto y por lo tanto es expulsado. Esa es la primera expulsión como habitante de la tierra, del cielo. Él es habitante, ¿no? Juntamente con esos ángeles. Pero una vez
aquí en la tierra consigue que Adán peque, lo que hace, él se pone como cabeza de la raza humana. ¿En qué sentido? Pues que la raza humana, antes de que el hombre cayera, estaba en amistad con la ley de Dios y teníamos una naturaleza no caída, una naturaleza perfecta que estaba siempre en armonía con la ley de Dios. Pero al entrar el pecado, esta naturaleza cambia. Por lo tanto, esta naturaleza está en enemistad contra Dios. Hasta que no nos encontramos, no conocemos a Dios, que nos ponemos en amistad contra Él. Aunque nuestra naturaleza, si nos apartamos de Dios, siempre tiende a lo malo, al pecado, ¿no? Por lo tanto, una vez Adán peca, lo que hace es le cede todo aquello que Dios había dado a Adán. Adán se lo da a Lucifer, a Satanás. ¿Por qué se lo da a él? Se lo da básicamente porque él no pone por cabeza a Cristo, no pone por cabeza a su padre, sino que pone por cabeza a su mujer y su mujer a Satanás. Sí. Y por lo tanto, recordemos que en las tentaciones de Jesús, en una de ellas, creo que es en la segunda, ¿no? Uh-huh. Las podemos leer. Bueno, podemos leer la segunda. Creo que es la segunda. Sí, lo que pasa es que aquí no lo dice, pero si vamos a Mateo 4, 8, perdón, la tercera tentación dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré. ¿Por qué le dice todo esto te daré? Si no era suyo, ¿no? Representa si postrado me adorares, ¿no? Pero recordemos que no sé si es en Marcos o en Lucas, dice: todo esto te daré porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. Por lo tanto, esa transición de gobierno que pasó de Adán fue dado a Satanás. Y por lo tanto, Satanás tenía ese acceso al cielo, no como habitante, sino como visitante, ¿no? Sí, y como representante de la tierra, ¿no? Si vamos a Job, también podríamos entender que cuando en Job se reúnen, dice que también vinieron los hijos de Dios. En el libro de Job, aunque tenemos un vídeo. Un vídeo, sí. Hablando sobre lo que tiene que ver la presentación de Satanás. Uh-huh. Y en Job no lo aclara. Job 1. ¿Mm? Ok. En el versículo 6, sí. Uh-huh. Uh-huh. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Por qué vino Satanás? Dice que se presentan delante de Jehová. Jehová está en el cielo, no está en la tierra. Por lo tanto, dice que un día vinieron a presentarse los hijos de Dios. Estos hijos de Dios son los ángeles de Dios, pero a la vez también estos hijos de Dios se puede entender que son... Dios es un Dios de amor y un Dios que no nos ha creado solamente a nosotros, ha creado otros mundos. Sí, aquí entendemos un poco que estos hijos de Dios... que hay otros mundos, ¿no? Así es, entendemos que estos hijos de Dios son Adanes, por así decirlo, de otros mundos que vienen a un concilio en el cielo y se presentan ante Jehová, para hablar, supongo, de lo que está sucediendo en la tierra, etcétera, porque la tierra está en pecado. ¿Y qué sucede? Sucede que dice que viene Satanás y se presenta ante ellos, ¿como qué? Como representante de la raza humana. Por eso Jehová le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Y dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra. Por lo tanto, no está en la tierra. Dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Por lo tanto, Satanás lo que hace es, cada X tiempo, no sabemos cada cuánto, subía como gobernador de este mundo. Como gobernador y como acusador, que lo vamos a leer ahora. Sí, como gobernador, porque es gobernador, él tiene un gobierno de pecado, y acusador entre los hermanos. Sigamos en Apocalipsis 13. Para aquellos que estáis entrando, no sabéis de lo que estamos hablando, 12, perdón, Apocalipsis 12. Por lo tanto, aquí nos dice que no prevaleció y ni salió el lugar ya para ellos, ¿no? Y dice que fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto tiene una doble aplicación. Yo más lo aplico a la primera expulsión,
porque es expulsado con los ángeles. Y está en contexto tiene doble aplicación, pero obviamente lo entendemos. Y es claro que fue pues la primera expulsión que él tuvo en el cielo, ¿no? Que fue expulsado con sus ángeles, porque en la segunda se puede decir que ya no es lo mismo que digamos expulsado con los ángeles. Claro, en la segunda ya no es expulsado con los ángeles, claro, ellos ya están aquí, es expulsa por lo tanto esta tiene una aplicación mucho más hacia la primera expulsión que pasó hace varios milenios, ¿no? ¿Qué nos dice en el versículo 10? En el versículo 10. Entonces recuerden, para quienes no han entrado de pronto de últimas, estamos leyendo Apocalipsis 12 y vamos al versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí nos lo está diciendo, este es el momento cuando Cristo muere en la cruz. Cristo muere en la cruz, Satanás ya no tiene nada que hacer. ¿Por qué? Porque ya Cristo lo que hace es arrebatar, comprar con su sangre aquello que le pertenecía, porque Él es creador de todo, ¿no? Y Él crea estos mundos, el hombre peca, el hombre se los crea este mundo, el hombre peca, le da el territorio y el gobierno a Satanás, y Cristo lo que hace es, con su sangre, comprar lo que le pertenecía y que había sido usurpado y robado legítimamente por Satanás, ¿no? Nos han hecho una pregunta que, bueno, más o menos va en relación al tema. Dice, una persona preguntó que si Dios sabía por qué creó a Lucifer si sabía que le iba a fallar. Es una pregunta compleja, pero muy buena. Dios es un Dios de amor y es un Dios que da el libre albedrío. Esa es la expresión más grande de su amor, que es el libre albedrío. Ahora imaginémonos que nosotros nos ponemos en el lugar de Satanás, ¿no? Por así decirlo, es una cosa un poco descabellada, pero bueno, ponernos en ese lugar. Imaginar que en lugar de crear a Satanás dice, bueno, no lo creo a Satanás, no lo hago y ya está, fuera problemas. Si Lucifer tuviera conocimiento de eso, o los ángeles que están ahí tuvieran conocimiento de eso, dirían, pero si él aún no ha cometido pecado, él aún no ha pecado contra Dios. Es como, por ejemplo, si sabemos que un bebé, siempre se pone el ejemplo de Hitler, ¿no? Si sabemos que ese bebé, que era Hitler, iba a hacer todo lo que iba a hacer, Dios lo mata y ya está. Pero no, Hitler aún no ha cometido todo eso. Él tiene que tener esa oportunidad de demostrar de que puede ser un hijo de Dios como todos, ¿no? Por lo tanto, si se le quita esta oportunidad, él podría decir, oye, pero a mí me has matado con un mes cuando yo no he hecho nada. No, pero es que ibas a hacer esto, pero es que no he tenido oportunidad, por lo tanto sería un Dios injusto. Es un tema complicado. Pero Dios no puede hacer nada en contra de su voluntad amorosa, ¿no? Es que anteriormente, si nos damos cuenta, en el versículo 5 dice que y su hijo, que regirá con vara de hierro todas las naciones. Recordemos que Dios es justo. No es la justicia nuestra, porque en la justicia nuestra, pues nosotros si hubiéramos hecho lo del bebé Hitler, ¿no? Sí. Siendo bebé Hitler y sabemos que va a ser todo ello, pues le quitamos la vida, o con lo que digo, ¿no? Y ya nos quitamos, digamos, un problema que hubiese podido seguir si le quitamos la vida. Sí. Hay una película, nosotros estamos en contra de ver películas, pero hay una película en este caso que explica un poco esto, en otra esfera. Habla de un mundo futuro en el cual pues la policía tiene un sistema de detección de casos de homicidios, violaciones, etc. Pero es un caso, tiene, digamos, un sistema que detecta eso antes de que suceda.
Por lo tanto, la policía, antes de que el homicida cometa el asesinato, lo detiene y lo pone a la cárcel. Pero el homicida dice, pero si yo no he cometido nada, no, pero es que lo ibas a cometer, pero es que yo necesito, es decir, ¿dónde está mi libre albedrío? Si aún no lo he cometido, ¿por qué soy preso por algo que no he cometido? Por mucho que se sepa que lo iba a cometer, esa persona tiene que ejercer ese libre albedrío para poder expresarse y poder tomar una decisión. Y una vez toma el caso y decide hacer el homicidio, entonces a partir de ese momento sí que se puede sentenciar a esa persona. Por lo tanto, Dios lo que no podía era sentenciar a Lucifer a que fuera destruido en el momento de ser creado, por ejemplo, antes de que cometiera eso. El título de la película no recuerdo, sé que es de Tom Cruise, es conocida. Sí, mira, aquí lo están diciendo ya. A ver, no es una película para nada moral ni para ver, pero lo digo en el sentido que... Sí, es una ilustración. Una ilustración para explicar un poco esto, si queréis entre vosotros decir el título, pero bueno. Pero es interesante porque es lo que Dios le dio al hombre y lo ponemos en contexto. ¿Qué pasó con el hombre? Dios le dio la libertad de escoger. Uh-huh. En el caso de Satanás, nosotros no podemos entrar de donde se halló la maldad, porque eso nuestra mente no lo puede concebir, porque es infinito. Entonces, pero sí podemos entender que Dios permitió, obviamente, y está permitiendo que Satanás desarrolle todo su gobierno. Obviamente, él ya fue derrotado en la cruz, o sea, él ya no tiene ese poder, ese dominio sobre la tierra, porque ya se le fue de vuelta a Cristo cuando murió. Esa deuda que teníamos la humanidad con el cielo, Cristo ya la pagó por nosotros. Claro. Entonces ya no estamos en deuda y se le volverá a dar al Adán verdadero, se le volverá a dar ese dominio que se perdió. Entonces es interesante, y eso también tiene que ver, que a lo que iba, para continuar, con el libre albedrío. Sí, recordemos una cosa, es decir, Dios es soberano de todo y Él sabe, dice, hasta lo profundo, ¿no?, de lo nuestro. Por lo tanto, Él sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. Tema también complicado. Pero imaginémonos que sabe que algunos de los que estamos aquí nos vamos a perder. Imaginémonos que dice, bueno, como se van a perder y lo que van a hacer es maldad, yo los elimino ahora, o no permito que nazcan. Sería algo que nosotros, si tuviéramos conciencia y pudiéramos estar presentes, diríamos, pero no me has dado la oportunidad de poder ser salvo. Entonces Dios nos deja que elijamos, y por lo tanto, aunque Él sepa quién se va a perder y quién se va a salvar, nosotros somos quien tomamos las decisiones. Todo está escrito para Él, pero está escrito en base a nuestras acciones, a nuestra obra, ¿no? Por lo tanto, es un tema complejo, que es una especie de, ¿cómo se dice? Presciencia, ¿no? Cuando premonición, no me sale la palabra. A lo mejor alguien ¿Predestinación? Predestinación, ¿no? Es el destino, es la predestinación, pero no es una predestinación porque tú estás sellado para eso, sino porque Dios sabe que tomarás todas estas decisiones a lo largo de tu vida, y por lo tanto ese camino que vas a tomar tú por tu propia decisión te va a llevar a la salvación o a la perdición. Dándote la libertad, el libre albedrío de escoger, ¿no? Uh-huh. Veamos que Dios es un Dios tan grande y tan amoroso que te da la libertad de escoger el bien o el mal. Y esto a veces no lo entendemos, pero Dios permite y dice, bueno, Satanás iba a hacer mal, ¿no? Uh-huh. Ante el universo tenía que quedar claro que era lo que él iba a hacer, porque si no, él hubiera podido alegar, pero tú no me dejaste gobernar. Como no me dejaste gobernar, ¿cómo iba a saber el universo y el mundo que yo era así o así? Bueno, sí. Queda claro. Nos están citando en Romanos 11, que ahora lo leía, me he vuelto atrás, pero digo, voy a leerlo porque me parece interesante. Romanos 11, y ahora retomamos el tema, del 33 al 36, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia, ¿no?, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, obviamente.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto es eso, es algo que es insondable. Nosotros aquí lo podemos explicar de una manera humana, pero también hay otra cosa a tener en cuenta, y es que aprovechando, ¿no?, toda esta situación, esto también va a servir como un ejemplo para el resto de mundos. Por eso nosotros entendemos que sí que hay otros mundos, aparte de por otros puntos que otro día hablaríamos. Esto sirve como una garantía de que nadie más va a pecar, porque obviamente el ejemplo que hemos dado este mundo al resto de mundos, nadie quiere el pecado por asomo, es decir, y entienden que realmente Dios es justo, bueno, es soberano de todo y es perfecto, ¿no?, en todos sus caminos, en todo. Su ley es santa, es pura, es perfecta, y por lo tanto se ha dado cuenta también que el gobierno que Satanás quería instaurar en el cielo era un gobierno pues que aquí lo ha podido instaurar en la tierra, y los resultados son estos, y por lo tanto ninguno de los otros mundos va a querer pecar contra la ley de Dios, ni contra él ni contra su carácter, porque han visto la enormidad y la gravedad del pecado, de la inocencia de un pecado aparentemente inocente, ¿no?, como el hacer caso a una serpiente y comer a Satanás, ¿no?, y comer de ese fruto, que es una desobediencia que cualquier pecado que nosotros cometemos es más gravoso muchas veces que ese, ¿no? Y sin embargo ese pequeño pecado, pequeño digo pequeño, pero todos los pecados a los ojos de Dios son iguales, ¿no? Pero fijaros las consecuencias que ha traído. Sí, sí. Es algo que es ante el universo va a quedar claro, y está quedando claro que el pecado es algo aborrecible, que el pecado trae muerte, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, todo esto Dios permite en su misericordia y amor, que no es el amor que nosotros tenemos, porque nuestro amor es egocéntrico, no es alterocéntrico, es el amor eros, el de Dios es el ágape, que hace que lo que nosotros pensamos, fijémonos, porque él podría destruir a Satanás, es que ni con pensarlo nomás ya lo hubiera podido destruir, pero él ha permitido, no porque se complace en la maldad. Dios no se complace en la maldad. Él ha permitido que ante el universo sea justa la obra que Él ha hecho y el plan de redención, para demostrar que el gobierno de Satanás, que Él le planteó a los ángeles, porque Él le planteó a los ángeles un gobierno donde sería mejor que el de Dios, y Dios ha permitido que durante casi 6.000 años se esté demostrando todo lo que Satanás hace, la destrucción, la muerte, la enfermedad, todo esto, para que quede vindicado el nombre de Dios ante el mundo, que justos son tus juicios, oh Señor. Entonces es interesante ver que Dios nos da libre albedrío y nos da esa bendición de poder escoger obviamente el camino, pero también saber las consecuencias que traen. Hay dos gobiernos. Hay el gobierno de Dios, el gobierno de amor a Dios y amor al prójimo, que es el amor a Cristo, el amor a Dios y el amor al prójimo, y a la vez está el gobierno de Satanás, que es todo lo contrario. Por lo tanto, tenemos estos dos gobiernos, y nosotros, como votantes, como participantes de estas elecciones que empezaron una vez entró el pecado aquí en la tierra, nosotros debemos de votar a quién queremos servir. Si queremos un gobierno como el que tenemos ahora, de pecado, o si queremos un gobierno donde no habrá maldad, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá muerte, y todo será perfecto, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros, en cierto modo, pecamos, cada vez que nosotros cometemos un pecado, lo que estamos haciendo es vindicar el gobierno de Satanás. Sin embargo, cada vez que nos sujetamos a Dios, que tomamos la cruz en el sentido figurado, ¿no?, y nos sujetamos a Cristo, y por amor a Él le pedimos por favor que nos ayude a obtener victoria sobre todo pecado, entonces nosotros lo que hacemos es votar por Cristo. Y Él nos da ese poder, esa gracia,
para que obtengamos victoria sobre todo pecado. Por lo tanto, está en nosotros el poder elegir qué gobierno queremos participar. Al final, el que va a ganar es el gobierno de Dios, porque está prometido en la Biblia. La incertidumbre y la duda es quién estará ahí. Es decir, y nuestro anhelo, tanto el de mi esposa como el mío, es que estemos todos los que estamos aquí presentes, que podamos estar ahí en el cielo, que podamos estar en la tierra nueva y poder vivir por la eternidad. A mí, nos hemos ido un poco del tema, pero cuando hablamos de la eternidad hacia el pasado es imposible de entender, ¿no? Un Dios eterno no lo podemos entender, pero una eternidad hacia el futuro a mí a veces se me pone la piel de gallina porque digo, eternamente felices, sin un punto negro en nuestras vidas, sin un solo punto. Eso es maravilloso. Y es muy bonito, ¿no? Y nos pregunta si en el cielo nos vamos a conocer. En el cielo entendemos que sí, que cada uno va a tener sus rasgos físicos, pero aquí obviamente nuestros cuerpos son cuerpos que han estado tocados por 6.000 años de pecado. Por lo tanto, Dios nos va a dar un nuevo cuerpo transformado, a unos los transformará, a otros los va a resucitar con un nuevo cuerpo transformado, ¿no? Pero esos rasgos físicos en los cuales nos identificaremos unos con otros, ¿no? Yo a vosotros no porque no os conozco, pero a lo mejor si estamos ahí, pues me veréis, oye, este es, ¿no? Entonces, lo mismo pasará con Pablo, Esteban, antes lo hablaba, ¿no? Pablo y Esteban, cómo Pablo mató a Esteban, hizo matar a Esteban, cómo Esteban se fue a la tumba creyendo, ¿no? Que, pidiendo misericordia por él, pero sin saber si él va a ser salvo, y cuando se reencuentren en el cielo obviamente se van a encontrar, ¿no? Y van a estar juntos y hablarán, pero todo lo que hablemos en relación a lo de la tierra no va a ser ni con llanto, ni va a ser con tristeza, ni con pesar de que hay personas de que no están aquí, sino que será algo hermoso, visto desde la justicia de Dios. Y visto desde la justicia de Dios, la justicia lo que hace es no sentir pesar, ¿no? por ciertas cosas, sino porque la justicia de Dios está por encima, y entenderemos que ciertas personas no están ahí es porque Dios es justo, y eso aún nos hará estar más gozosos de nuestro bendito y amoroso Dios. Entonces, volviendo al tema, ¿no? En el versículo 10, en relación a todas las preguntas del Espíritu Santo y todo eso, escribidnos por privado, o podemos hacer otro día una sección de preguntas y respuestas. Entonces ahí sí que es momento de preguntar para hablar de varios temas, ¿vale? Pero aquí hoy vamos a hablar únicamente de lo que es Apocalipsis 12 y estas cosas que tienen que ver, ¿vale? Con todo este tema. Entonces nos dice que ha sido lanzado, ¿no? Fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás lo que ha hecho desde la entrada del pecado hasta la muerte de Jesús en la cruz ha sido acusar en el cielo a nosotros, ha estado acusándonos. Sucedió, ¿no? Con Job. Es decir, él creyó que Job te adora, Job te sigue, Job te ama, porque tú no lo has tocado. Déjame que yo lo toque y ya verás como él al poco tiempo ya está blasfemando tu nombre. Entonces, no fue así, ¿no? Entonces, Satanás lo que hace muchas veces cuando nosotros pecábamos era ir delante del Padre, delante del Hijo, y nos acusaba, ¿no? Por eso es el acusador de nuestros hermanos. Ahora lo sigue haciendo porque obviamente aquí en la tierra hay ángeles de Dios y hay ángeles de Satanás, y por lo tanto entre ellos entendemos que los ángeles malvados se deben burlar, ¿no? de Cristo, de Dios, de nosotros, de todo. ¿Por qué? Porque ven que nosotros seguimos sujetos a él. Ese no es el hermano que va cada sábado o cada domingo a la iglesia, no es el que en la Biblia mira lo que está haciendo. Así es como te aman tus hijos. Entonces todo ese es el punto en el cual, por eso él es el acusador, ¿no? El que nos acusa delante de nuestro Padre. Ahora nos acusa, pero lo hace aquí en la tierra. Sí, claro, aquí nos dice V. Guerrero, nos acusa todo el tiempo para hacernos dudar de que somos salvos por la fe. Nos recuerda, ¿no? También nuestros pasados,
Él es también el que nos induce a tener remordimiento, ¿no? Remordimiento, y no hablo de un remordimiento de he cometido un pecado y siento ese pesar, sino el remordimiento de volver a cosas que ya han sido pecados, que han sido borrados, han sido echados al fondo del mar, pero nos los saca otra vez para que nosotros dudemos del amor de Dios, ¿no? Y nos dice, y ellos, dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Es decir, su iglesia ha vencido por medio de la fe, ¿no? En la sangre de Cristo, en el poder de Cristo para perdonar pecados, y que es Cristo quien toma nuestros pecados, los carga, y cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos de corazón, para Dios es como si nunca hubiéramos pecado, porque ya Cristo cargó esos pecados, ¿no? Y es interesante lo de la sangre, ¿no? Recordemos que cuando el pueblo de Israel iba a salir a Egipto, de Egipto, no Egipto, sino de Egipto, se le ordenó a Moisés que le dijese al pueblo que pintaran los dinteles, los marcos de las puertas con sangre, que el ángel que iba a pasar, el ángel destructor, el ángel de la muerte, iba a pasar, no entraría a ninguna casa que tuviese esta sangre, ¿no? Claro. Es la sangre de Cristo. Las casas es símbolo también de nosotros somos casas, ¿no? Es decir, nosotros debemos de edificar nuestra casa sobre la roca, que es Cristo, y no sobre la arena. Por lo tanto, ese dintel es símbolo de estar cubiertos bajo el manto de justicia de Cristo, ¿no? Así como el arca de Noé estaba calafateada con brea, y era brea roja, y esa brea roja por fuera era un símbolo también, ese arca era un símbolo de Cristo. Es decir, todos aquellos que entraron, reposaron en Cristo fueron salvos. Todos los que estuvieron cubiertos de la sangre de Cristo fueron salvos. Sin embargo, aquellos que no quisieron entrar en el arca de Noé, no quisieron estar cubiertos de esa sangre, no aceptaron esos sacrificios, ¿no? Por fe en el Redentor que tenía que venir, y por lo tanto murieron en pecado y se perdieron y se perderán por la eternidad. ¿Qué dice el versículo 12? Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Sí, bueno, perdona, en el versículo 11 al final dice, de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vale. Este es el punto, ¿no? Que muchos, por amor a la palabra de Dios, por amor a Dios, han perdido su vida para dar testimonio, ¿no? Y esa sangre también, su sangre, ha sido semilla para que otras personas se conviertan, ¿no? Lo vemos con Esteban, como su sangre. Obviamente, Pablo, una vez en el camino de Damasco, cuando fue a Damasco, fue tocado por Cristo, fue tocado por el Espíritu Santo, pero a la vez también sus pensamientos se le fueron, ¿no? A ese momento en que Esteban fue mártir, y esa sangre, ¿no? De él, derramada por Pablo, fue semilla también para él. Sí, ahora sí, el 12. Ahora sí, lo repito otra vez. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esto es más en el presente, ¿no? Sí, contextualizando un poco más. Tiene aplicación, ¿no? Sí, es decir, obviamente en la cruz Satanás sabe que una vez ha venido esa simiente prometida de Génesis 3:15 que pondría enemistad, él entiende ya lo que significa, ¿no? Bueno, él sabía que le iba él iba a morder el calcañar, ¿no? El talón. Heriría, ¿no? En el talón. Pero que la simiente de la mujer le pisaría la cabeza. Por lo tanto, obviamente, es mucho más mortal que te pisen la cabeza que no que te muerdan el talón, ¿no? Por lo tanto, Satanás, una vez sucede esto, él sabe ya que a él se le ha terminado ya todo, que él ya no tiene nada más que hacer, sí. Sigue tentando, sigue trabajando arduamente. ¿Para qué? Trabaja por varios motivos. Trabaja primero porque él quiere que el pecado se reproduzca hasta el punto de que también incluso antes buscaba el rechazo, ¿no? Total de Dios a esta raza depravada.
pero a la vez también lo que busca Satanás es conseguir que el linaje que lleva a Cristo esté siempre en continuo pecado, y por lo tanto, si está en pecado, Cristo no puede venir a buscar a los suyos, porque recordemos que él dice que vendré a mí mismo, y eso significa también que los atraeré a mí mismo, es decir, los atraeré para que sean semejantes a mí. Porque el carácter de Cristo va a ser reproducido totalmente en su pueblo, ¿no? Cuando dice que vendré por mí mismo, es porque ese carácter va a estar en sus hijos. Y Satanás también, la idea de él es que muchas almas que van al descanso, a la muerte, se las pueda llevar para él antes de morir o antes de que el tiempo de ellos sea el tiempo de gracia, se acabe, pues él intenta a ver cuántos puede desviar para su redil. Claro, recordemos que él también sabe y conoce la Biblia, y en Apocalipsis 20 nos habla de una multitud innumerable de personas impías, ¿no?, que están del lado de Satanás. Él sabe que hay una batalla final, ¿no?, que la termina perdiendo, pero él incluso cree que puede, a ver si puede ganar, porque ve que son muchos, ¿no? Pero a la vez también Satanás sabe eso, que si consigue que pequemos, Cristo no viene. ¿Por qué? Porque Cristo viene a buscar una iglesia sin mácula, sin pecado. Por eso la perfección del carácter tiene que ser durante toda una vida, y tenemos que llegar a vivir una vida de santidad, sin pecado. Y esos son los 144.000, ¿no? Esa es la iglesia de Dios en el tiempo del fin, que guarda sus mandamientos, tiene la fe de Jesús, no está contaminada, no se halla mentira, ¿no?, en su boca, y por lo tanto, cuando hay esta iglesia, este pueblo de Dios, entonces Cristo puede venir a buscarlo. ¿Por qué? Porque su ley ha sido, o mejor dicho, su gobierno ha sido vindicado, y se ha demostrado que Dios dio una ley que se puede guardar completamente. Algo que Satanás dice que no, la ley no se puede guardar, por lo tanto eso hace a Dios injusto, porque Dios nos da una ley que no podemos guardar, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, si entendemos que el versículo 12 nos pone en contexto también para decirnos que Satanás sabe que le queda poco tiempo, y que ha descendido a nosotros con gran ira. O sea que no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra las potestades de las tinieblas. Sí. Pero obviamente hay una promesa, ¿no? Así es. En otro lugar dice que viene como un león rugiente, ¿no?, esperando a ver a quién devorar, ¿no? Cuando devorar está hablando de una manera simbólica para destruirla, y que esa persona, pues, devorarla es atraerla hacia sí, ¿no? No somos católicos, somos protestantes, no somos católicos. Entonces, nos preguntaban cuánto tiempo, si falta mucho, ¿no?, para que Cristo venga. Nosotros sabemos que con la muerte de Jesús en la cruz, se cumplieron 4.000 años de transgresión. 4.000 años de transgresión. Por lo tanto, entendemos que Cristo está a poco de venir, ¿no? Está a poquito de venir, porque sí que entendemos que este mundo está, o la Biblia enseña, que un día ya lo hablamos, de 6.000 años de pecado y luego un milenio de paz, ¿no? Por eso la importancia del sábado, porque el sábado lo que hace es tipificar ese milenio, esos 1.000 años, ¿no? Y como dice en 2 Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Por lo tanto, la semana de la creación es un símbolo de este plan de la redención de 7.000 años. 6.000 años en este mundo, de pecado, y un milenio de paz en el cielo. Eso ya hablaremos en otro ya lo hablaremos en otro punto, ¿de acuerdo? Otro tema. Versículo 13, ya terminamos. Correcto. ¿Leo? ¿Sigo? Sí, te toca a ti. Y dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. María no fue perseguida después de dar al hijo varón. Recordemos, quien es perseguido es el hijo varón, ¿no? Y la simiente del hijo varón, que esa simiente del hijo varón, o la simiente de esa mujer, es la iglesia, ¿no? Es quien es perseguido, es la iglesia de Dios.
Por lo tanto, aquí nos está diciendo que Satanás, el dragón, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la iglesia, al pueblo de Dios que había dado a luz al hijo varón. O sea, a esa iglesia, ¿no? Que luego sigue, ¿no? Ese remanente, Sí. ¿correcto? El 14. Y se le dieron a la mujer 2 alas de águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Este versículo es bastante interesante. Sí, es un poco un paralelismo con el versículo de 6 que nos dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 días es lo mismo que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo es un año. Tiempos es plural, son 2 años. Y medio tiempo es la mitad de uno, o sea, 3 años y medio. Estos 3 años y medio es símbolo de esos 1260 días, que simbólicamente son... en la Biblia se habla mucho de estos puntos de 3 años y medio. Elías fue perseguido 3 años y medio. Recordemos que durante 3 años y medio dejó de llover. Estos 3 años y medio también Cristo, ¿no? Fue perseguido por 3 años y medio, desde el año 27 con el bautismo de Jesús hasta el año 31 después de Cristo, ¿no? Con la muerte de la cruz, pues se le dejó de perseguir, ¿no? Fue perseguido durante 3 años y medio por los fariseos. Después, los discípulos fueron perseguidos por 3 años y medio, desde el año 31 con la muerte de Jesús en la cruz hasta el año 34 con el el martirio, ¿no? de Esteban en el año 34, también 3 años y medio. Y estos 3 años y medio luego estuvieron también de una manera simbólica por 1260 años, ¿no? Lo que hemos hablado antes. 1260 años. Del año 538 hasta el año 1798, 1260 años. Y luego, en el futuro, va a haber una persecución al pueblo de Dios que obviamente todo apunta a que serán 3 años y medio también de persecución y de dominio de un poder concreto. Sí, y es interesante porque estas se le dan 2 alas, obviamente, y es sustentada, y es llevada, digamos, sí, al desierto. Al desierto. ¿Por qué al desierto? ¿Y qué representa el desierto en este momento, no? Es esa bendición de Dios para que ese pueblo sea guardado también. Y en esto hablamos, obviamente, que si lo tenemos la aplicación para ahorita, para futuro, es la bendición de Dios de las personas que puedan salir al campo como protección, porque muchos estarán viviendo en las ciudades y pues si hay la persecución, pues obviamente todo va a ser más complicado, pero se le lleva al desierto y ahí es sustentada. ¿Y por qué es sustentada? Porque obviamente ha obedecido a Dios. Por lo tanto, dice que se le dieron 2 alas de la gran águila. Obviamente no es algo literal, por lo tanto no podemos tomar todo esto como literal, por lo tanto no podemos decir que esa mujer es María, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas para desmontar toda esa teoría. Y dice... a ver, ¿dónde...? Sí, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente, o sea, delante de Satanás y de esos peligros al desierto, para un lugar sustentado, ¿no? Un lugar que fue sustentada por 3 años y medio, por 3 años y medio por los discípulos, 3 años y medio por Cristo también, pero sobre todo también 1260 años en que la Iglesia de Dios pudo sustentar, y por eso tenemos esta palabra de Dios, esta palabra, ¿no? La Biblia, tal cual es, porque Dios los sustentó a aquellos que trabajaron para Él, ¿no? Trabajaron para que la palabra de Dios se diera a conocer. Pero dice, y la serpiente, ¿no? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río.
¿Qué sucede? Sucede que Satanás, como ve que con la iglesia no puede, lo que hace es enviar agua como un río. ¿Qué es eso? Eso es un río, una inundación de falsas doctrinas y enseñanzas y errores bíblicos que Satanás quiso introducir para corromper a la verdadera iglesia, ¿no? Y dice para que fuese arrastrada por el río, es decir, para que fuera arrastrada por estas falsas doctrinas y por lo tanto esa iglesia pura que Dios estaba levantando a través de Martín Lutero y otros protestantes y reformadores, lo que hace Satanás es enviar y permitir que haya falsas doctrinas. Sin embargo, ¿qué sucede en el siguiente versículo? ¿Leo? Sí. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer. Aquí dices, ¿qué es esto, no? Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esto tendría otra aplicación también, Sí, ¿no? Europa era un lugar inseguro en aquella época, en época de oscurantismo, era una época de persecución, falsas doctrinas por aquí, por allá, una iglesia que tenía dominadas las conciencias de las personas y la palabra de Dios no se podía desarrollar completamente. Es decir, cada vez iban matando a más personas, enviándolas a la hoguera, porque no se querían sujetar a la voz del papado, ¿no? Y por lo tanto, recordemos que en el año 1492 se descubre América y por lo tanto esta tierra que Dios prepara para su iglesia es precisamente los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una tierra de libertad, es una tierra en la cual no ha sido tocada por falsas doctrinas que venía arrastrando la Iglesia Católica y que quería arrastrar también al protestantismo, y es una tierra en la cual la Iglesia puede desarrollar su fe bajo una libertad de conciencia, bajo una libertad de expresión y bajo un culto cada uno según las convicciones de su mente, ¿no? Por lo tanto, esta tierra que ayudó a la mujer es una tierra literal que es Estados Unidos, ¿no? Por eso la segunda bestia de Apocalipsis 13 nos dice que surge de la tierra, ¿no? Esa segunda bestia. ¿Por qué? Porque esa segunda bestia surge de la tierra y esa iglesia con el tiempo y ese gobierno vuelve a Roma, ¿no? Por así decirlo. Por eso ya sería analizando Apocalipsis 13. Y dice que tragó, ¿no? Tragó el río. Tragó el río, sí, es interesante porque allá llegaron los puritanos, ¿no? Quienes fueron bendecidos por encontrar esa tierra. Las costas, cuando vieron las costas americanas, Dios permitió que allí floreciera el evangelio sin tener el dominio papal. Sin tener esa opresión y esa esclavitud que venían de Europa. Por eso Estados Unidos se levanta como una tierra, y es una tierra que ha prosperado mucho. Si nos damos cuenta, Estados Unidos es muy reciente, es decir, en el año 1600 empieza a surgir ahí una nación, y si vamos ahora, Estados Unidos está más avanzada que en muchos lugares de Europa, ¿no? Por ejemplo, por eso Estados Unidos es una nación levantada por Dios, pero que con el tiempo lo que hace está cada vez acercándose más otra vez a darse la mano con Roma, con aquel poder opresor que le persiguió, ¿no? Sí, con el enemigo. Porque si nos damos cuenta cómo progresó Estados Unidos y vamos a ver cómo progresó Latinoamérica, pues obviamente Latinoamérica tiene un retroceso en un sentido que no tiene obviamente Estados Unidos, que es una potencia. Y lo podemos hablar en todo el sentido, la educación, la salud y todo, pues infraestructura, ¿no? Exacto, floreció muchísimo, muchísimo. Se desarrolló, tuvo la amplitud, todo lo tenía preparado para poder florecer y ser esa gran nación, esa tierra gloriosa, que no lo fue en Latinoamérica y ciertos países donde estaba el catolicismo. No se desarrollaron como se desarrolló Estados Unidos. Si nos damos cuenta y hacemos un análisis sensato, vamos a darnos cuenta que todos los países donde el protestantismo se pudo desarrollar más, donde no hubo tanta oposición a esa reforma, como por ejemplo Reino Unido, Alemania, Austria, todos esos países en Europa son países que
que están por encima, ¿no?, del resto de países donde el catolicismo no permitió que el protestantismo se desarrollara. Portugal, Italia, España. Francia es un caso un poco que podría haber tenido mucha luz, sin embargo la rechazó con la Revolución Francesa, ya terminaron de destruir y rechazaron a Cristo, ¿no?, y a la Biblia. Entonces, que por cierto también hubo un rechazo de la Biblia por 3 años y medio. Durante 3 años y medio la Biblia fue prohibida, ¿no?, en Francia. Fue un país ateo totalmente, que negó, tenían la diosa la razón, ¿no? Entonces eso. Y si vamos a Australia, un país en el cual pues, el protestantismo se ha podido desarrollar, vemos Estados Unidos, un país donde el protestantismo se ha desarrollado mucho mejor que en cualquier otro lugar. Por eso esa nación en 150 años se ha levantado lo que tardó Europa en levantarse 2000 años. Lo hizo en 150 años, ¿no?, para llegar a la misma y superar. Y Latinoamérica, pues lo mismo. En Latinoamérica lo que nos encontramos es que ahí quien vino fueron colonizadores españoles, portugueses, etcétera, ¿no? Entonces, y con eso que vino la religión católica, y por eso no ha habido ese progreso que hubo en Estados Unidos en 150 años. Y entonces, obviamente, también hay algo que hay que tener en cuenta, que Dios permitió también que en México hubiera ese desierto, porque el catolicismo iba subiendo por toda Latinoamérica e iba a llegar a Estados Unidos. Pero ¿qué sucedió? Que llegaron a México y vieron un desierto tan grande que se quedaron ahí, ya no siguieron avanzando más. Y eso fue una bendición. Y eso fue una bendición porque fue una barrera contra el protestantismo que se estaba desarrollando, y por eso esa tierra, ahí se pudo desarrollar bien el protestantismo, ¿no?, bajo una libertad de conciencia. Sí. Y terminamos ya con el último versículo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, este dragón, Satanás, se aira y él sale a perseguir. Obviamente no lo hace él físicamente, que lo vemos, sino que lo hace mediante gobiernos, ¿no?, mediante aquella persecución que estábamos hablando, ¿no? Y es una persecución que va a repetirse. Se va a repetir esta persecución para aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, los mandamientos de Dios, al contrario de lo que dicen muchas personas que están abolidos, abrogados, etc., se está refiriendo a los mandamientos de Dios. Solo hay unos mandamientos de Dios, que son esos 10 mandamientos. Por lo tanto, Satanás se aira contra el remanente, contra aquellos que quedan, contra ese residuo. Aquí podríamos hablar del futuro, ¿no?, de lo que va a suceder con esa iglesia que va a guardar los mandamientos de Dios y tiene también la fe de Jesús, que nos dice en Apocalipsis 14:12, y Satanás se aira contra ellos y los persigue. ¿Por qué los persigue? ¿Por qué persigue a esa iglesia? Porque son el remanente de Dios, son su iglesia, son los que pues tienen el testimonio, guardan los mandamientos que Él dijo en el cielo, que no se podía cumplir la ley de Dios. Por tanto, el gobierno de Dios pues era un gobierno que no servía. Por tanto, Él quiere hacer guerra contra esa descendencia que vindica el nombre de Dios con sus vidas. Entonces se va contra él, y lo ha hecho durante toda la vida, ¿no? La vida. Pero los últimos tiempos lo hará con mucha más, ¿cómo se dice? Con mucho más fuerza sí, que lo hizo. ¿Por qué? Porque él sabe que el tiempo es corto, como hemos leído, y a la vez él sabe que si hay una iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, es decir, que refleja el carácter de Cristo completamente, Cristo puede venir a buscar a los suyos, y Satanás no quiere eso, porque sabe que después de eso le quedan 1000 años, y después de esos 1000 años es lanzado al lago de fuego y destruido, como dice en Malaquías, en otros, en Ezequiel mismo, que es puesto cenizas, ¿no? Es hecho cenizas. Por lo tanto, Satanás se aira contra esa iglesia porque lo que quiere es perseguirlos, porque si los persigue, quizás bajo presión, ellos van a ceder y van a aceptar pues la marca de la bestia, van a aceptar aquellas leyes que el gobierno imponga que vayan en contra de la ley de Dios y los haga pecar, ¿no?
pero como no consigue hacerlos pecar, lo que hace finalmente, como nos dice en Apocalipsis 13, hace matar a todo aquel que no adore a Satanás, no adore a un sistema, y por lo tanto Satanás lo que tiene que hacer es lo que hizo con Cristo, es decir, con Cristo con Jesús lo que hizo es llevarlo a la cruz para que en esos momentos de aflicción él blasfemara contra Dios y pecara, utilizara su poder para salir victorioso de ahí, ¿no? Anular el dolor o bajar de la cruz, ¿no? Por eso le dicen, si eres el Hijo de Dios, baja, ¿no? De la cruz, ¿no? Y se burlaban de él. Todo eso simplemente eran provocaciones de Satanás para que Jesús pecara en ese último momento. Pero no lo consigue y le va infligiendo daño para ver si en ese daño que le infligieron, finalmente peca. Porque si peca, el plan de la redención queda abolido, destruido, y por lo tanto Satanás obtiene la victoria, ¿no? Y al final le inflige tanto daño para que peque, que al final termina muriendo. Eso va a suceder con los justos, ¿no? Por eso enviaban también a la hoguera. Era una muerte terrible que lo que hacía es que las personas en ese momento que estaban en llamas, a ver si blasfemaban a Dios y por lo tanto morían en pecado, ¿no? Pero la gran mayoría de veces no lo consiguió. Claro, no consiguió por medio de la Inquisición, no consiguió por los 1260 años destruir el pueblo de Dios, porque su pueblo nunca podrá ser destruido. Su iglesia siempre, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, a pesar de que vemos todo lo que Satanás ha querido hacer desde que salió del cielo con la humanidad, pues a Adán y Eva ya se les prometió, cuando le dijo, él te herirá en la cabeza, más tú le herirás en el calcañar, ¿no? Él le prometió que ya iba a haber un Salvador. Entonces, a través de toda la historia que iniciamos desde Adán y Eva, que fue que entró el pecado como tal al mundo, ha habido un pueblo que se ha sostenido, y a pesar de que ha habido persecuciones, ha habido de todo, este pueblo continúa. En la época del 538 más adelante, pues se levantaron los reformadores, hubo los valdenses, el Piedemonte italiano, que fueron ellos los que conservaron pura esa fe, aunque tuvieron que dar muchas veces su vida por el Evangelio, ¿no? Un día hablaremos del infierno, porque, veo que habéis preguntado sobre el infierno, a ver si un día podemos hacer una charla únicamente del infierno. Y hablaremos del infierno y qué va a suceder con los impíos, si van a estar quemando eternamente o no, ¿de acuerdo? Así que preguntas, he leído sobre un tema de orar por una persona. Si quiere ponerse en contacto con nosotros esa persona, nos puede escribir en laverdadilustrada@gmail.com. Nos escribe ahí, nos explica si quiere su caso, los detalles que quiera, los que no, y podemos hablar y mirar a ver cómo podemos ayudar en ese tema. Así que, por supuesto, oraremos por ti. Y a la vez también, pues, eso, si te quieres poner en contacto con nosotros, a laverdadilustrada@gmail.com. Y bueno, finalizamos ya este directo. Esperamos que haya quedado claro. Luego sigue, obviamente, Apocalipsis 13, nos habla de dos bestias, también hay que interpretar todo eso. Ya lo habíamos dado, pero un día podemos hacer un recordatorio ya de lo que dimos, porque va muy ligado. Hay que ir a Daniel también, al libro de Apocalipsis, están muy unidos. Así que, esperamos que haya quedado el tema claro. Si alguien tiene dudas, preguntas, puede ir a nuestro canal de YouTube, ahí encontrará muchos vídeos en relación a todo esto. Puede ir también aquí a TikTok a mirar los vídeos de 1 minuto donde explicamos varias enseñanzas, pero sobre todo en nuestro canal de YouTube es donde tenemos vídeos más amplios. Y nos puede escribir también cualquier duda a laverdadilustrada@gmail.com. Si queréis material, libros, etcétera, en PDF, escribidnos laverdadilustrada@gmail.com. ¿Cuál es en YouTube? La Verdad Ilustrada. En YouTube, nos ponéis La Verdad Ilustrada. O aquí en TikTok, vais a nuestro perfil y ahí os redirige a YouTube.
Y suscribiros, le dais a la campanilla también. Todos aquellos que queráis os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube. Sí, hubo alguien que mencionó un libro que es muy interesante, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado hoy y que personalmente lo podemos recomendar porque lo hemos leído, tiene que ver con la Biblia y es El conflicto de los siglos. Nosotros tenemos los primeros capítulos ilustrados, los tenemos en YouTube, que los podéis ver. Y también si queréis el libro en PDF, que os lo podemos enviar. Ok, tiene bastantes temas que tienen que ver con lo que está sucediendo y con lo que sucedió. Entonces... Y lo que sucederá también, importante. Y lo que sucederá. Y habla de la venida del Señor Jesús. Entonces, si alguno lo quiere y le apetece de pronto leerlo, nos podéis escribir a laverdadilustrada@gmail.com. Y con mucho gusto, pues... Sí. Chogurito nos hace una pregunta en relación al tema. Cuando dice que el dragón se llenó de ira, ¿se refiere a la iglesia? ¿A ti y a mí? Sí, claro. Bueno, a ti y a mí sí. Si estamos en obediencia a Dios, Satanás se va a irar contra nosotros y nos va a tentar. A veces pasa que las personas que son malas, bueno, todos somos malos, ¿no? Pero aquellos que realmente no quieren andar en los caminos del Señor... Satanás no los toca porque ya los tiene. A él le interesa tocar a aquellos que están intentando vindicar a Cristo, tener una relación con él y poder reflejar a Cristo en sus corazones. Por lo tanto, la enemistad de Satanás es con Cristo y con los cristianos de corazón, no aquellos que tienen la etiqueta de cristiano porque van a la iglesia, sino aquellos que realmente están en oración, en estudio de la palabra de Dios y que quieren realmente tener una relación estrecha con Dios. Correcto. Sí. 1 Timoteo 1:20, no sé si va en relación a esto, pero bueno, si te quieres ir despidiendo y ya también terminamos. Entonces sí, que Dios les bendiga, esperamos que haya quedado claro. Recuerden que estas no son nuestras palabras, sino que obviamente ustedes pueden ir al libro de texto, que es la Biblia, y recordar que todo lo que hemos leído, además Dios tiene unas promesas para nosotros y es, si eres fiel te daré la corona de la vida, ¿no? Entonces es importante que nosotros entendamos, que nosotros tengamos claro eso y que luchemos para que retengamos esa corona y que no se nos sea quitada, sino que podamos... No por nuestros méritos, obviamente, sino por la obediencia, la entrega de nuestro corazón a Dios. Entonces, que de mi parte, que Dios les bendiga, a los que ya estáis de noche y a los que no están tan de noche, sí. que tengáis muchas bendiciones. Sí, nos escriben por email. En relación a 1 Timoteo 1:20, miraremos a hacer un vídeo en minuto, que es interesante, porque es un tema un poco más amplio, y lo vamos a mirar de desarrollar en un minuto, ¿de acuerdo? Así que bueno, esperamos que hayáis estado bien y oraremos por la radio de Adventista de Guayaquil, que se ha quedado sin poder emitir. Así que bueno, un abrazo a todos, que Dios os bendiga, y preguntadnos todas las preguntas que tengáis a laverdadilustrada@gmail.com y por ahí os vamos a responder o mi esposa o yo, ¿de acuerdo? Así que os dejamos ya y esperamos que os haya gustado, que hayáis entendido y que sobre todo pues apliquemos todo esto a nuestras vidas. Un abrazo y que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga y una feliz noche. Feliz noche a todos. Un abrazo a todos.